Bienvenidos nuevamente al cuarto episodio de Entre Pláticas y Platos. El tema de hoy que pudimos conversar con dos especialistas en autismo fue autismo, inclusión y CBD, el uso de CBD como una esperanza o un tabú. Y pues vimos temas justamente cuando queremos hacer todo, precisamente recibiendo el diagnóstico y que quizá querer medicación, CBD y buscamos como familias pues todo lo que pueda ayudar a nuestros hijos. Nos adentramos dentro de esta cultura donde aprendemos a conocer a través de experiencias familiares, de perspectivas terapéuticas y de vivencias que vamos teniendo en el día a día con nuestros pacientes. Así que quédense, véanlo completo porque no se van a arrepentir. Acompáñenos en este episodio donde vamos a estar hablando de autismo desde una manera más social, más humana, donde conoceremos características de la evaluación, de la guía, del CBD y derribar algunos mitos. Quieren saberlo, Entre Pláticas y Platos, cuarto episodio, y espero dejen sus comentarios y le den like y suscribirse al canal. Entre Pláticas y Platos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Entre Pláticas y Platos. Realmente el tiempo de repente se nos pasa, ya es nuestro cuarto episodio. Me siento muy contento porque hablarles un poquito de este proyecto. El cuarto episodio habla de que estamos a la mitad de esta primer temporada, pues de un proyecto que inició, que pues fue como hay que aventarnos y que hoy en día ya estamos a la mitad de estos 8 episodios que estamos planificando para este año 2025. El tema de hoy, que precisamente es un tema que a muchas familias les va a interesar y quizá otras que desconozcan del trasfondo, debería también de interesarle. Hoy justamente me encuentro con dos profesionales en la cual tengo el honor y el gusto de poderles invitar que estén aquí. Bienvenidos, Alejandrina, Román. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, encantado. Muy bien. Ellos dos nos van a apoyar precisamente desde su expertise, en el cual ahorita están apoyando a familias neurodivergentes con enfoque a niños, si no me equivoco, ¿sí? Ok, entonces igual ahorita me lo van a desglosar un poco más. Y precisamente, pues para ir arrancando sobre este tema, antes de iniciar, me gustaría que las personas que estén viendo y que quisieran recibir las notificaciones de este podcast, de otros videos, de cuando estamos lanzando el próximo episodio, por ahí suscríbanse. Hay una campanita por ahí arribita que siempre, como dicen los de YouTube, ¿no? Hay que darle clic acá para que estén pendientes de nuestro contenido, pues igual con el gusto de que todos podamos aprender, ¿no? Entonces, pues bien, por aquí quisiera ir iniciando. Voy a lanzar un par de preguntas para ustedes dos. Me gustaría que se fueran yendo, presentando y demás. Voy a iniciar con Alejandrina. Por acá, Entre Pláticas y Platos es un podcast en el cual, pues como el nombre lo dice, la importancia de tener una charla cuando convivimos a nivel familiar, en casa, con hijos, con pareja, con esposo, esposa, fuera de amigos, en un cafecito y demás, y que abordamos un tema y que lo discutimos y demás. Me gustaría preguntarte, Alejandrina, por ahí, que hoy tengo apenas el gusto de conocernos en persona, igual con Román, con Alejandrina. Em, ¿Qué hace Alejandrina que las familias tienen mucho cariño hacia ella, mucho amor? Porque eso se nota en redes, ¿no? Hay personas que por ahí tengo el gusto de conocer como amigos o como conocidos. Y se nota que hay mucho cariño hacia ti. Cuéntanos por ahí qué crees que sucede. Sí, yo siento que es como este vínculo que generas a través de la sensibilidad, ¿sabes? Porque es algo que en la carrera no te enseñan. Como que tienes que tener como la parte profesional de no relacionarte más allá con tus pacientes, con tus niños. Pero aquí siento que como por el tema que estamos abordando y la falta de comprensión, siento que esta empatía que nace cada que cuentan una historia y yo ya estoy llorando así, ¿Qué? es lo que hace que se generen esos vínculos. Pero siento que pues eso no nada más, o sea, también dar el servicio que das con amor, porque pues eso es lo más importante para que en el autismo se abra una puerta. Claro, justo. Y ahorita, muchas gracias, Alejandrina, bienvenida. Gracias. Quiero enfocar, creo que no di el tema como tal. Hoy hablaremos precisamente de autismo, de inclusión. Creo que pues, hay un tema por ahí que me gustaría mucho profundizar con la mano de ustedes dos, e incluso de CBD en niños como una alternativa terapéutica.
por ahí lo pusimos con el título, CBD puede ser un tabú, quizá una esperanza, entonces pues ahorita lo vamos a ir discutiendo, ¿no? Román, por acá me gustaría hacerte otra pregunta. Como lo decíamos, entre pláticas y platos nace de esto, de estar compartiendo temas a discusión de una manera relajada. Si tú definieras tu día a día, tu trabajo con las familias, el acercamiento que tienes con las familias neurodivergentes, digamos, ¿qué ingredientes le pondrías a ese trabajo que realizas para un platillo que quede? Perfecto. Perfecto. Exacto. Pues yo creo que el ingrediente más importante es la aceptación, ¿no? Principalmente ir guiando el diálogo a que cuando hablamos de autismo o neurodivergencias tenemos que hablar de aceptar esa variabilidad de ser humanos, ¿no? Ahora que se ponen muy en moda estas palabras de neurodiversidad, no son solo una moda, sino es una realidad que hemos enfrentado años y años, pero ahora tiene un nombre, ¿no? Y ahora tiene esta entrada a poder aceptar la diversidad, valorar la diversidad y transformar la diversidad en algo valioso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ingrediente? Pues ese, el que de inicio las historias que se cuenten sean de aceptación, más de transformación. ¿A qué voy, no? Porque muchas veces a lo largo de muchos años intentamos cambiar el autismo a las personas típicas o normales. Y ahora cada vez hay más personas que ven el autismo como lo que es. O sea, es una variabilidad y es hermosa. Claro, tiene sus retos, pero ¿qué ser humano no tiene un reto? Claro, totalmente. Muchas gracias, Román. Por aquí yo tengo una breve descripción. Recordemos que este podcast también está en formato de audio, entonces me gustaría desglosar un poco sobre, digamos, el expertise de cada uno de ustedes y que cada uno lo fuera desglosando un poco más. Inicio con Alejandrina, ella es licenciada en puericultura, con enfoque en autismo y trastornos del neurodesarrollo. Es fundadora de Guayacana, ¿está bien dicho? Sí, ok. Justo ahí quisiera que tú nos hablaras un poquito más de qué es Guayacana, qué realizas, de tu expertise en general, a qué te dedicas, cómo apoyas a las familias, para ir conociéndolos un poco más, las personas que ahorita están por primera vez conociéndolos, ¿no? Bueno, ¿qué es Guayac? Guayac, pues es que es muchas cosas. Entonces es como esa sensación de que se apega a lo que necesitan las personas en el momento, ¿sabes? Porque cada familia es diferente y cada necesidad es diferente, cada necesidad crece de manera diferente. Pero en sí es un proyecto que nació desde el acompañamiento, desde la ternura de ver a mi primo que tiene autismo. Yo fui su monitora en el preescolar. Entonces ahí nace toda esta parte de mi interés ya de lleno después de mi carrera, así como que en este lazo de la convivencia y demás, ¿no? Pero también nace la empatía de ver cómo una familia, pues ya de cerquita en el acompañamiento del día a día, se enfrenta a retos, a situaciones, a personas. Entonces, de ahí nacen estas sensaciones de acompañar, tanto con terapia familiar como grupal, que se haga comunidad, ¿sabes? Esta sensación de que muchas mamás les dan el diagnóstico y están como, ¿qué es esto? ¿Qué es el autismo, no? Para empezar. Y ya de ahí es donde parte porque también, sin quejas, así, he tenido varias situaciones donde las mamás, la mayoría en los grupos, determinan así como, no, y es que luego me aventaron nada más el diagnóstico y no me dijeron qué era ni qué hacer. Que sí. Me salí del consultorio con mi niño en brazos, mi mochila y un diagnóstico y ahora, Ahora que sí. Ana, entonces también es toda esta necesidad de falta de que hay gente, sí, que se siente incomprendida y que hay falta de alguien que los oriente, ¿sabes? De que, ok, yo no lo estoy viviendo en el día a día, pero me capacité y sé lo que es y sé cómo te puedo ayudar. Entonces, de esta manera, se ofrecen terapias alternativas con el CBD que estamos pues platicando, las terapias grupales, las asesorías a monitoras, asesorías a mamás primerizas también, de que sabes que hace 3 meses apenas me dieron el diagnóstico, están en el duelo, en la aceptación, entonces vamos a trabajar primero por ahí, porque en el autismo pues no podemos perder tiempo. Claro, ok. Ya. Y hablando un poquito de la puericultura, para las personas que quizá no están relacionadas con el término, a diferencia de una licenciada en educación, ¿sí? Algo que nos pueda señalar qué hace diferente, ¿sí? Para que conozca. Pues la carrera en sí está en la rama de la salud. Ok. La puericultura, como la palabra pueri en náhuatl es niño, entonces la cultura es pues es todo lo que engloba el estudio
Pero nosotros en esta carrera llevamos materias como enfermería, 1, 2, 3, psicología, psicología evolutiva, pero también está como en una mezcla con materias como educación, didáctica y cositas que pues hacen una variabilidad. Digamos que se enfoca a niños hasta cierta edad. Como Pues sí, los autores siempre Ok. nos dijeron que entre 6 7 años primera infancia, pero pues ya depende de cada quien hasta dónde llega. Va, perfecto. Y justo ahorita, pues, el gusto de yo tener a ambas personas, porque ahora muchas gracias, Alejandro. Pasando con Román, él es psicólogo, sí, entonces, pues trae un enfoque más clínico, digámoslo así. Ahorita, ese match que creo que en la plática se va a lograr, espero poderlo compartir con los usuarios que nos estén viendo y escuchando. Él se enfoca justo a la evaluación y procesos terapéuticos en autismo y temas conductuales, ¿sí? Cofundador de SEAL Mazatlán y Vital Health Clinic del Rosario, ¿sí? Entonces hay dos espacios que ya también formas parte como liderando, como teniendo a guías, asesorándolos, capacitaciones, etcétera. Pero cuéntanos tú, Román, más de tu trabajo y lo que haces con las familias, por favor. Bien, pues justamente hago ese suspiro porque acabo de cumplir 10 años ya Mm, el proyecto de SEAL. felicidades. Lo fundamos José Juan Castañeda y yo. José Juan es fonoaudiólogo. Entonces inició como de este proyecto especializado, porque es centro especializado en audición empezó, Ok. pero recientemente le acabamos de cambiar autismo, Ok. porque justo en este proceso de saber cómo te sientes mejor, qué herramientas tú puedes brindar a las familias, veíamos que el autismo era algo que llegaba constantemente y algo que a mí particularmente me apasionó. Me apasionó porque siempre, así, pues tú tuviste un familiar, yo tuve un primer usuario, un primer amigo que me despertó como esa inquietud de, ¿qué es esto, no? Porque en la universidad nunca me hablaron de autismo, nunca me hablaron de nada y la primera vez que recibo a un usuario con estas necesidades y no sé qué hacer, lo primero que hago es investigar qué hacer, ¿no? Y hemos pasado como una transición, creo que a veces ya no debería pasar tal vez, pero seguimos en esa lucha, ¿en qué sentido, no? Del modelo médico al modelo social, ¿no? Donde todas las características del autismo, si aísla, hace esto, no hace esto, todo eso fue lo primero que yo escuché, leí y en esta guía clínica empecé a intervenir sin saber todo lo que era incorrecto, ¿no? Pero afortunadamente llegué a los lugares indicados que me cambiaron la visión. Sobre todo Autismo Puebla es una de las instituciones que más he aprendido porque fue el Ok. cambio de chip instantáneamente del modelo médico al modelo social y a partir de ese primer curso yo cambié totalmente la visión del autismo y cómo guiar a las familias, ¿no? A partir de ahí, toda la capacitación que tiene que ver con autismo yo la recibo. Me he especializado, aunque no hay especialistas en el autismo por la variabilidad que hay, es el estudio que más le invierto en el autismo y en el déficit de atención. Este, y nosotros somos especializados por ese tema, porque no vemos otra cosa que no sea lo referente a esa neurodiversidad, ¿no? A esa neurodivergencia, porque nos pasamos guiando un sistema de evaluación que sea justo lo que acaba de comentar Alejandrina, que sea humano, que sea informativo y que sea una guía, una principal guía para cambiar la vida de los papás, ¿no? En este primer contacto nosotros queremos que se vaya no solamente con el diagnóstico, sino como una idea de cómo transformar la vida de su hijo. Y siempre intento decirle, su hijo es valioso como es. O sea, no hay nada que cambiar, pero mucho que agregar, ¿no? Porque definitivamente hay retos, hay habilidades que todavía no se han desarrollado y cuando en consulta tú le dices, pero las puedes desarrollar, solamente tenemos que saber cómo. En esa individualización necesitamos saber él cómo puede lograr todas estas habilidades. Entonces, SEAL nace en este proyecto especializado de lenguaje, pero se ha transformado en un acompañamiento a familias, la verdad, mucho más autistas que familias en general, pero siempre es un espacio para cualquier alteración de la comunicación, del lenguaje, y hablamos de las conductas, entendiendo que las conductas, todo ser humano tiene conductas y que las conductas comunican. Entonces, nosotros toda la filosofía que tiene SEAL es basada en evidencia y basada en un trato humano. ¿Okay? Pero ahorita que tú me presentas en esta parte clínica totalmente, pero una parte clínica humanizada, no perder de cuenta que en cualquier curso, cualquier cosa, yo digo, sí, yo soy Román, psicólogo, pero antes soy
persona, soy ser humano y también he tenido mis retos y entonces sí, intento acompañar a las personas a que superen esos retos también. Sí, y muchas gracias por compartir, porque justo esto de Entre Pláticas y Platos, de ahí nace que invitados forman parte de estos episodios, personas que se apasionan por lo que hacen, personas que cuidan, aman, se preparan por lo que hacen, basados en evidencia. La intención, ya lo decíamos al inicio y siempre desde el día uno con los programas que hemos hecho, los tres y este cuarto, que vamos dirigidos a familias, ¿no? Vamos dirigidos a familias. La información de evidencia científica ahí está, eso dejémoslo a los profesionales que nos toca chutárnosla y demás, y nosotros aterrizarla de una manera más humana, más informativa, más social, que justo es algo de lo que ustedes trabajan día con día, ¿no? Muchas gracias por estar por acá en el episodio. Y para entrar de lleno, nuevamente les comento el título del episodio, es Autismo, Inclusión, CBD, si saber si el CBD también por ahí es un tabú o una esperanza. Entonces, quiero lanzar esa pregunta y que ahora sí lo abordemos en conjunto. Eh, Realmente el hablar de inclusión, como creo que por ahí, Román, lo dijiste al inicio en tu presentación, es hablar de realmente lo hacemos como debería o hemos abusado algunos espacios como de ponerlo de moda y decir yo soy inclusivo, yo soy un restaurante inclusivo, yo soy un eh, colegio inclusivo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Con qué quisieran iniciar hablando de la inclusión? Adelante. Pues no es algo que yo haya experimentado porque pues no he tenido la necesidad de llevar a mi hijo con una situación diferente a mi escuela, Sí. pero en muchos talleres me han dicho que la inclusión es nada más un nombre que se están enchalecando para pues atraer al público, ¿no? Porque realmente no hay una verdadera inclusión, incluso solicitan monitoras cuando hay veces que no es necesario una monitora, en grupos muy reducidos, con colegiaturas muy elevadas, todavía tienen que pagar pues aparte, siendo que también existen a los derechos de las personas autistas y es derecho de ellos tener una educación pues adecuada, ¿no? Es cosa que todavía no hemos estado pues trabajando como tal, o los lugares que también dicen que sí, es como, si realmente te interesa hacer una inclusión en el autismo, hay que hacer muchas adecuaciones en el entorno. Entonces, primero que nada, pues se empieza en el contexto para poder hacer una inclusión real, porque más allá de, uy, sí, está todo acorde, empieza en la parte empática, no sé, tú te pones en el lugar del otro, ahí está. Ya. ¿Algo que quieres añadir? Sí, no, definitivamente hay un camino que recorrer importante. Así como a ti te pasa, a nosotros nos pasa que de repente vemos un usuario con un montón de habilidades y de repente necesita monitor. ¿Por qué? Porque tiene autismo. Por automático. Como por automático, sí. es Ajá, es como tiene esa etiqueta y necesita, es como si fuera una receta médica, ¿no? Y justo pues ahí te das cuenta de que sí hay un montón de trabajo por hacer, porque igual, todo esto es a nivel estructural, ¿no? Hay muchas cosas que cambiar porque igual los profesores a veces no reciben la capacitación adecuada, no se les puede culpar por ello, pero como también menciona la empatía, a veces solo con ese ingrediente podemos cambiar todo, de decir, ok, no sé qué es, pero por lo menos no debería de crear una idea previa a esa persona, no que el autismo no cree una idea negativa de la persona. Eso es lo que luchamos mucho, pues cada 2 de abril o en cada espacio que hacemos, buscamos pues hablar de autismo desde esta parte humana de decir, ok, sí va a haber personas con retos, pero no necesariamente todas van a tener los mismos retos. Dale la oportunidad por lo menos de conocerlo, ¿no? Y que no sea por automático decirle que necesito un monitor. Y sí, la inclusión nos falta mucho para poder incluir. Pensamos que incluir es tener una rampa, que incluir es tener pictogramas ahí acomodados y no, realmente es como menciona Alejandrina, un montón de ecuaciones, de conocer el perfil de aprendizaje sensorial, las necesidades de cada niño, pero yo creo que lo más importante es esa empatía, decir, por lo menos no voy a juzgar sin antes conocerlo. Claro. Sí, y yo creo que es algo muy común, ustedes me corregirán,
que cuando hay un diagnóstico, que vaya, ahorita también vamos a llegar a esa parte, que generalmente es de la parte médica, ¿no? Podemos decir de un pediatra quizá, un neuropediatra, no lo sé, eh, o de quien sea, ¿no? Al final de cuentas, se, ya se pronostica no va a hablar, no va a hacer esto, no va a hacer, no va a poder ir a la preparatoria, no va a poder estudiar una licenciatura. Entonces no sé qué tan correcto es eso o qué tan común es que ustedes escuchen, vean eso de las familias, si existe, porque yo lo he escuchado de ahí de algunos espacios, como ya te etiquetan desde un inicio, no sabes ni qué nivel, porque tengo entendido que se clasifica por niveles y que ahorita también ustedes como expertos me gustaría que compartieran con las personas, ¿no? ¿Es común esos comentarios como parte del primer diagnóstico? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, de las limitaciones, volvemos a lo mismo, ¿no? En la parte médica, cuando no se tiene un conocimiento, partes de intérnalo, o haz esto, o dale este medicamento, y otra vez vamos a una generalidad como si decir, tiene autismo, necesita esto, esto y Lo esto. básico. Ajá, como Ok. siempre dale risperidona, siempre dale metilfenidato, dale terapia sensorial, dale como si fuera una lista de supermercado. Haz todo lo que se O sea, puede. haz todo esto que ya he escuchado que usan todos, pero en realidad, otra vez, cada persona en su individualidad necesita una adecuación correcta. Ok. ¿Qué necesita él? ¿Qué necesita esa persona? Si tiene problemas epilépticos, si tiene dificultades de atención, si tiene eh, barreras sensoriales, no todos van a ser igual, ¿no? Pero sí limitan mucho a las personas y generan ansiedad, que es lo que decía, y por eso el proyecto de Alejandría me parece súper interesante, porque a veces no damos abasto, pues queremos hacerlo nosotros de una manera, pero entre más espacios hay donde las familias se sientan acompañadas, mucho mejor, porque sí están, y creo que pasa en todas las áreas, ¿no? Médicas, que tienen un enfoque que no es muy amable de manera social, y está otra contraparte que intentamos humanizar todas las prácticas. Entonces, sí pasa, pero lo importante es también que hay otra parte que está empujando a que sea más amable. Claro. Sí, entonces ahí me gustaría que ustedes me compartieran a las personas que nos están viendo, principalmente, cómo se diagnostica, quién es el adecuado realmente en diagnosticarlo, porque así como dije ahorita puede ser un neuropediatra, porque de una u otra forma llegó allá, o realmente es el psicólogo que lo tiene que hacer. Entonces, para que las personas vayan y llevemos este proceso de primero el diagnóstico, después que sigue, después las alternativas, que vamos a hablar de CBD. Entonces, Sí, creo ¿cómo inicia toda esta parte del diagnóstico? que- ¿Quieres que dice? Pues realmente es un camino. O sea, desde que te van a dar un diagnóstico, desde que tú notas algo diferente en el niño, vamos a decir. Me tocó estar trabajando en un centro infantil donde teníamos niños de 3 años, Ok. 2 y medio, 3. Entonces ya pues ahí empieza el proceso de que algunos ya andan usando el pañal, otros todavía tardan un poquito más. Y ahí pues la observación de las maestras monitoras es como la primer pauta que puedes tener una puerta abierta para que haya pues observaciones, ¿no? Sí. El mejor método de detección es la observación. Si tú observas a un niño, sea verbal o no, como decía Román, las pautas de comunicación siempre van a estar. Entonces, por ejemplo, un niño que se está quitando constantemente los zapatos, la ropa, que está haciendo cositas que pues son como un foquito que de pronto debería llamar la atención. Hay papás que pues, no, ¿verdad? Yo no veo nada. Y ahí van y es normal, ajá, pero en las escuelas o en las guarderías es como que la primera pauta de observación. Una vez que ya empezamos ese camino, pues es como observaciones, psicólogos, terapeutas, pero algo que yo siempre trabajo con los papás es que nunca se queden con una sola opinión, porque hay Ok. muchos diagnósticos erróneos. O sea, hay veces de que entran los papás, historias que me han contado, relatos, que van entrando apenas y que ven 5 o 10 minutos a los niños, es autista. Y sí, es muy autista y el papá así como, "Oh, es decir, ¿cómo, no? En 15 minutos ya hiciste todo un perfil, ya hay que hacer pautas, hay que hacer procesos, hay que interactuar con el niño. Hay unos que ni siquiera interactúan con ellos y ya están llevando la receta. Entonces también es pues un proceso buscar profesionales de confianza para poder llegar a algo establecido también.
como decía Román, esa parte humana en el autismo pasa mucho que no hay una conciencia del yo. Entonces es como darle esa identidad al niño, a pesar de que haya un diagnóstico, muchas veces también los papás, de que, ay, es que es autista cuando va a interactuar con otros niños en un lugar, ¿no? Entonces no es como que echarle el diagnóstico por delante, se llama tal y pues tiene ciertas situaciones que puede trabajar, ¿no? Pero esta parte siempre es la observación, pasar por el proceso de observación, llevarlo con especialistas, ya sea pues depende del niño, ¿no? Es que es como no usar términos técnicos, pero darle todo este seguimiento que requiere para que puedas quedarte pues como papá con una sensación de, ok, esto es y pues vamos a seguir trabajando en la marcha, ¿no? Que sigue. Claro. Sí, agregando un poquito como quién es el especialista adecuado, es quien tenga conocimiento del autismo, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que puede ser neurólogo, puede ser neuropediatra, pero que no tiene un conocimiento del autismo, porque pues es una variabilidad muy grande, es un tema muy extenso, y esa formación requiere de actualización. Como te digo, la primera vista que yo tuve pues fue una médica, pero si no me actualizo me quedo con eso todo el tiempo, ¿no? Eso desafortunadamente muchas veces pasa. Entonces, si de libro ven que el niño no está jugando, que no le está hablando, pues hacen una etiqueta. Es un procedimiento erróneo porque siempre en un diagnóstico pues basamos en este procedimiento científico de hipótesis, exploración, verificación de la hipótesis, conclusión, ¿no? O sea, y con esto nos apoyamos en herramientas estandarizadas como ADR, A22, pero que no son la panacea, son herramientas. Es decir, todo lo que hacemos en la evaluación es un criterio clínico que se brinda a través de el conocimiento del desarrollo típico versus el desarrollo de la neurodivergencia. Entonces, siempre es quién puede diagnosticar el autismo, es el terapeuta o el especialista realmente preparado en esos temas, ¿no? Y lo que menciona Alejandrina es muy importante. En esa, ok, busquemos otras opciones, pero siempre, por ejemplo, yo cuando entrego un diagnóstico les digo, miren, yo me puedo equivocar, con la información que ustedes me brindan, el porcentaje es este, pero de todas maneras puede haber un error. Claro. Pero a mí lo que me interesa es que él adquiera las habilidades, que estas definitivamente no están porque ustedes me las han reportado y yo las estoy observando. Se llame como se llame, estas habilidades no están. Y mientras tengamos este diagnóstico, no vamos a trabajar con el autismo, porque no se trabaja el autismo, se trabaja las dificultades que presenta. Tiene dificultades de comunicación, trabajo las dificultades de comunicación. ¿Sí me explico? Entonces, ahí la situación no es tanto del diagnóstico, que si es un mal diagnóstico, lo que yo quiero como profesionista es darle las habilidades, independientemente de cómo se llame. Digo, lo ideal es que encontremos la respuesta correcta, pero como es tan complejo, porque hay alteraciones como médicas que van dándonos sintomatologías de autismo, hay síndromes que a veces no los detectamos porque no somos médicos. Entonces, la correcta derivación es un grupo especializado, médico, audiólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, que pueda descartar todas las posibilidades. Entonces, sí, esto es lo único que tiene, vamos a trabajar con eso. Entonces, ahorita con lo que me compartían Alejandrina y Román, hablando un poquito del diagnóstico, que quede bien claro a las personas que nos escuchan, es validísimo y creo que eso aplica en todas las profesiones de salud, el buscar una opinión B, una opinión C. Existe el sobrediagnóstico, existe también el subdiagnóstico, no tiene nada, es normal. Yo lo veo mucho en la alimentación, tarde o temprano va a comer, esto, otro. Entonces, lo mismo también en situaciones neurodivergentes, pidamos opinión B, opinión C, no se queden siempre con el primer contacto. Y otro punto importante, cada paciente hay que individualizarlo, ¿no? Porque así de complejo es el tema de autismo, de que cada persona no se va a comportar exactamente igual, independientemente de las clasificaciones que existan, ¿no? Porque también sé que varía por ciertos países, hay países que tienen clasificaciones distintas a la de México. Entonces, pues obviamente son personas que se están desenvolviendo en ambientes distintos, que pues tienen estímulos distintos, pues cada uno va a tener su forma de actuar y su abordaje distinto, ¿no? Me gustaría preguntarles, ¿por qué cuesta tanto aceptar un diagnóstico de autismo en las familias? Sí, es que coinciden, ¿no? Sí, sí, No sí. creo que, o sea, puede ser que, no puede ser. Yo pienso, no, sí, definitivamente cuesta.
Hay veces que es más evidente que otras, pero siempre cuesta. Ok. Lo que yo pienso es por la cultura médica del autismo, ¿no? O sea, porque muchos años, históricamente, pasamos de niños que eran excluidos totalmente, que los encerraban totalmente, a niños que necesitaban de métodos un poquito poco humanizados, Ujú. y hemos transformado mucho. Entonces, cada vez que se escucha autismo, tú lo asocias a el que no habla, el que no hace esto, el que no hace otro, muchas veces, ¿no? Ok. Entonces yo pienso que cuesta mucho trabajo aceptarlo porque la primera idea que tienes que romper es el niño que tú imaginabas que iba a ser, pero después es, aún no me imagino lo que no va a poder hacer, ¿no? Es como me pongo todas las etiquetas que ya me dijeron de lo que no va a hacer, no va a hablar, no va a ir a la universidad, no va a tener novia, no va. Entonces, romper esa barrera es muy complicado porque tú le tienes que explicar eh, desde tu experiencia, pero no tiene un punto de referencia hasta que empieza a convivir con otras familias y se da cuenta de que sí hay personas autistas, que a lo mejor hasta ella es autista, la mamá, y nunca se dio cuenta, o su papá, y entonces ahí es cuando se empieza, creo yo, a romper esa barrera, pero lo más complicado es ese primer contacto de la etiqueta negativa, siento yo. ¿De dónde viene todo esto? No, por ahí creo que Alejandrina publicabas hace unos días en tus redes sociales de unos niños como enjaulados, bueno, como esposados, ¿no? A algo Ujú. que eso, no sé, que no fue, es el autismo de antes. Como de antes, justamente, es como, pues estos métodos que están demasiado metódicos para una mente o para un cerebrito que pues puede tener una capacidad hipersensorial. Entonces imagínate un niño que tiene poca tolerancia a la frustración, amarrado y pues no es como lo más óptimo, ¿no? Son No, es ninguna persona en realidad. pero algo que dijo una mamá una vez en un taller es que un diagnóstico no es un pronóstico. Y es eso que dice mamá, o sea, como que tienes un checklist de súper, de que, ya cumple papá, sí, entonces hace esto, sí, hace esto, no. Y en base a eso entras como en un estándar, pero te olvidas de sacar las cualidades y de la personalidad del niño. Porque a mí me ha pasado que sí, niños que vienen con autismo y todo, y de pronto me quieren hacer bromas. ¿Sabes? Como que quieren jugar y es como, mira, o sea, me gusta hacer esto, o les gusta esto, y es observación. Un punto de observación día a día, José Sartén, porque pues así como quiso algo hoy, mañana no puede querer. Entonces es como, ¿qué vamos a ver el día de hoy? No es un día a la vez también. Ujú. Sí. Ok, va, entonces, pues igual me gustaría que nos pudieran hablar, no sé, de un poquito de los niveles de este ya proceso, no digamos, ya existe un diagnóstico o precisamente a partir de quizá una definición. Sé que puede haber una definición quizá como más clínica, más médica, pero que ustedes le pusieran como ese toque de, o sea, esto se dice, pero yo opino esto, o yo le añado estos dos Sí. o tres ingredientes más de que no lo dice la definición, pero es importante que esté. Ya. Bueno, lo que creo que ha habido un tema de poca comunicación o no de claridad en cuanto a las definiciones de los niveles, ¿no? Ok. Hace 2013 fue la última vez que se cambia el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y antes era una clasificación súper compleja, ¿no? Era como trastorno generalizado del desarrollo, el síndrome de Asperger, Mm. X frágil, o sea, trastorno generalizado no específico, o sea, eran muchas nomenclaturas para el autismo en Mm. general. Sí. Se dan cuenta en la investigación que es tan complejo que no puedes definirlo o encasillarlo y se decide el nombre de trastorno del espectro autista, espectro por la Diversidad. capacidad de diversidad que hay, y se empiezan a dar clasificaciones de apoyos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Antes decíamos autismo de Kanner, moderado, o alto funcionamiento. Pero todas estas clasificaciones igual hacían confundir a las personas cómo es el de alto funcionamiento es igual a el de alto funcionamiento y son tan distintos. Entonces los niveles son una forma de guiar a los terapeutas Ujú. para saber dónde iniciar, pero nunca es una definición de lo que es la persona. Ok. No debería ser.
desafortunadamente sí pasa que, es nivel 1, como decir, es poquito, ¿no? Y con ese nivel, es poquito autista, con ese nivel yo me siento como que, está todo bien. Las necesidades en el nivel 1 pueden ser igual de intensas que en un nivel 3, dependiendo del entorno donde está, ¿no? Entonces, la clasificación de los niveles no debería guiar la vida de las familias, sino comprender que es, a ver, cuando lo diagnosticaron y cómo vamos avanzando, qué niveles de apoyos ha conseguido, disminuirlos o no, pero ver las necesidades individuales de cada persona, ¿no? Es lo que pienso y creo que es lo correcto porque cada persona con autismo, tú puedes conocer a una persona con autismo y no conoces el autismo de esa persona, ¿no? Y va a ser muy diferente a cualquier otra persona. Por ende, los niveles debemos de descartarlos y solamente hacer ese punto de referencia clínico médico que nos ayude como punto de partida, pero no como una definición de su personalidad de persona. Sí. Yo quisiera aprovechar porque hubo unas preguntas que nos mandaron por ahí en redes y creo que ahorita es el momento de compartir esa pregunta para que ustedes nos puedan apoyar. Había una persona que mencionaba si esto es posible diagnosticarse desde recién nacido, si hay algún gen que lo exprese, o sea, que si existe esta parte de poder ser hereditario. No sé qué dicen los estudios actuales, es correcto, no es correcto. Yo he escuchado un poco a Román en algunas pláticas y demás, pero ahora sé que ustedes qué opinan sobre esta pregunta de la persona. Ay, pues. Ay, se dicen tantas cosas, ¿no? Está de que por las vacunas, los niños pandemia, como les llaman aquí, porque se vacunaron para la pandemia, los niños ya salieron con autismo, o que por alimentación en el embarazo también he escuchado que genético también. Y pues a mí en lo personal, desde mi punto de vista, la genética es lo que me hace mucho más sentido, ¿no? Porque cuánta gente hay no diagnosticada yendo por la vida, que ya es un adulto y cree que tiene problemas de encajar, de ansiedad, de depresión y realmente es un autismo no diagnosticado. Ya que empiezas tú a convivir con un adulto, pues cuando ya tienes como que esta forma de ver, te das cuenta que hay rasgos o que hay patrones o que hay cositas que encajan a la perfección con un diagnóstico. Entonces, desde mi perspectiva, yo siento que va más por la genética. A ciencia cierta, al menos yo no he accedido a alguna información que me lo confirme, pero desde mi perspectiva, yo siento que es una parte genética. Okay. Sí, lo que se explica es que es multifactorial, ¿no? Que hay genes que la combinación de muchos genes genera la probabilidad del diagnóstico. Por ahí yo escuchaba que es como una lotería genética. ¿Te puede tocar o no te puede tocar? Te puedo tocar a ti, o sea, nos pudo tocar a cualquiera de nosotros, pero nos tocó por esa ramificación o esa variabilidad cuando se combinan los genes, ¿no? de nuestros padres. No hay, lo que pasa en el autismo, lo curioso es que no hay una respuesta definitiva a nada, ¿no? Puede ser una persona que sí tenga variabilidad en la alimentación y que eso es lo que le está afectando. He escuchado de casos con inflamación del cerebro, casos que todo está perfecto y aún así tiene autismo. Casos de trillizos donde uno solamente salió con autismo. Entonces, es lo complicado, no se puede definir por ello y por eso no se habla de una enfermedad, porque no hay ningún patrón que en cada persona cumpla los mismos requisitos para decir tiene esto y hay que quitarlo de esta manera, ¿no? Entonces, sí, los genes influyen, es decir, si tú tienes un familiar con autismo o alguna neurodivergencia, es más probable que tengas otro hijo con la misma condición, pero tampoco es un hecho irrefutable. Entonces, te digo, es complejo, pero sí hay estudios que demuestran ciertos genes que influyen y que la combinación de muchos de esos genes genera una probabilidad. En cuanto se puede diagnosticar desde el embarazo, hay estudios, veía un artículo de Autismo Diario que estaban en una fase como de experimentación en ese sentido. Hay un programa que se llama A-Tracker que de bebés de 6 meses nos podemos dar cuenta si tienen posibilidades de alguna alteración del neurodesarrollo, porque la mirada es un indicador muy fuerte en temas de neurodesarrollo, ¿no? Okay. Entonces, sí hay programas que intentan identificar desde muy temprano cualquier variabilidad o cualquier neurodivergencia, pero con la intención de estimular desde temprano, no por querer erradicarlo, sino más bien decir, tiene esta probabilidad, vamos a darle, porque lo que sí demuestra la evidencia es que entre más temprano iniciemos,
mejores resultados tiene en el desarrollo de esa persona. Porque nos damos cuenta de lo que necesita, lo estimulamos, creamos esas conexiones sinápticas y generamos un avance significativo. Ya, y justo por ahí creo que se enlaza a otra pregunta que nos lanzaron las personas que escribieron por allá en las redes, que si esto se puede prevenir, ¿no? Creo que me queda claro lo que ustedes comparten, exacto. Realmente existe la genética, pero es una probabilidad, así como lo existe en el cáncer, así como lo existe en diabetes, como en enfermedades crónico-degenerativas, de una parte es la parte genética y otra parte es esa genética en donde se va a desenvolver, ¿no? La ambientación, pues cómo se expresan los genes cuando ya estamos, pues no es lo mismo un país a otro, no es lo mismo la contaminación de un lado a otro, tu alimentación, todo lo que influye, tu estrés, tu depresión, contra otra persona que no la tenga y aunque los dos tengan la misma probabilidad, estudiada de manera genética, ¿no? Entonces eso que quede claro a las personas que si bien ya se puede ir observando algo desde las primeras etapas, desde recién nacidos o incluso en embarazo, lo decía, ¿ah? Pues no es una ley, ¿no? No está todavía el camino ya forjado. No, la invitación yo creo más importante sería como de no tenerle miedo a un diagnóstico temprano, pero manejarlo con mesura, ¿no? Mm. ¿En qué sentido? Porque cuando tenemos el diagnóstico de autismo, queremos medicar rápidamente, ¿no? O sea, no necesariamente el diagnóstico de autismo nos tiene que llevar a la parte médica, farmacológica, si no tiene esas necesidades. Cuando detectamos temprano, la idea es ver las dificultades comunicativas y conductuales que no impacten en su desarrollo. Entonces damos estrategias de comprensión a la familia y al niño habilidades comunicativas para que todo eso no sea un bache en su desarrollo y por ende no haya complicaciones más adelante. Entonces, como que la invitación del diagnóstico temprano es esa, no tanto de buscamos erradicar edades tempranas, sino no, al final queremos que por ahí decía Temple Grandin, si no existieran las personas autistas, no existieran matemáticos, científicos, y es probable, ¿no? Porque esa hiperfocalización en un tema es lo que hace que construyamos nuevos avances tecnológicos, científicos y demás cosas. Personas únicas, ¿no? Que por algo hicieron lo que pudieron realizar cuando son patrones totalmente de un diagnóstico de autismo, ¿no? Sí. Yo quisiera ya también irme enfocando a la inclusión. Sí, ya vimos un poquito del diagnóstico y demás. No sé, me gustaría que compartieran quizá experiencias de familias en las cuales se han visto en situaciones complicadas, digamos, pues incómodas, tristes. Hay algo que ustedes por ahí, no sé si la familia que les haya compartido situaciones como esto sucedió aquí, sucedió acá en la escuela, a nivel del trabajo, a nivel familiar, que puedan compartir y que las personas que nos escuchan, que nos ven, pues puedan compartir también sus otras experiencias, ¿no? Que al final aquí estamos ante algo, pues no al 100% conocido, no saber cómo manejarlo, el hacernos creencias, el ser grosero e insultar de manera irrespetuosa, cuando a veces la intención no es esa, pero sucede, ¿no? ¿Hay algo por ahí de experiencias que hayan compartido sus familias? Sí. Bueno, en el preescolar, donde estaba como monitorada con mi primo, Ok. es una experiencia personal. Fue algo muy sencillo, realmente muy, muy sencillo, que hubiese sido como una adecuación perfecta para que el niño pues pudiera trabajar en su lugar, tranquilo y demás. A él no le gustaba en esa etapa usar zapatos. La parte sensorial estaba así como la ropa costó muchísimo que se lo dejara puesta, era de quitártela, ponerte, quitártela y actividades y terapia y terapia y terapia, pero los zapatos eran la única tolerancia que de plano salían volando del segundo piso de la escuela, demás, ¿no? Los crocs, ya ves que son como, pues les ayudan mucho a regularse a los niños con autismo. Y pues este caso no es la excepción. Yo hablé con una directora para preguntar si el niño podía llevar crocs negros con calcetines como o tenis y me dijeron que no, que porque era un estándar en el que el niño tenía que entender que a la escuela vas con zapatos. Entonces ahí fue como, tampoco estamos en como en un nivel muy académicamente alto que digas, uy, los zapatos es un requerimiento. Una cosa muy simple pudo haber hecho cambios muy grandes en la forma de que el niño pues trabajaba, tolerara, estuviera tranquilo.
O también tuvimos una experiencia con el bailable de Navidad, de que tiene que bailar y tiene que bailar, pero pues el niño nada más se escucha la canción de Navidad y corre, ¿no? Entonces ahí es como, no quiere bailar y tráetelo que ensaye y es como, a ver, no quiere, el niño ya en crisis y toda esta parte es que pues su mamá ya intervino y no va a bailar. Entonces son cosas muy simples que se viven en el día a día de una familia pues, que está en el espectro. ¿No? Y que inclusive, desde que Román comparta quizá otras experiencias, pues, a veces hay niños que no tienen ganas de bailar y no necesitan tener un diagnóstico de autismo ni de... ni- Exactamente, ¿no? Creo que aquí, de las personas que estamos en esta grabación de episodio, en algún momento nos sentimos negados a yo no quiero participar y no es algo forzoso. Hay personas que están más en el lado artístico, hay personas que están más en otros deportivos y pues Yo, perdón que te que interrumpa, a entenderlo, ¿no? pero esa parte es como, yo creo que es muy cultural, que en todo en México se quiere promover bailando. O sea, Sí. entonces es como que quieren las madres bailar todos, todos, es como el único recurso, ¿sabes? Y pareciera también que es como un requisito humano ser extrovertido, ¿no? Entonces, como que todos tienen que ser extrovertidos y todos tienen que destacar en todo. O sea, sí, sí, es complejo. Bueno, experiencias sí, un montón, desafortunadamente. Me gustaría decir que no son tantas, pero sí, un montón. La que más creo importante es la de un chico que acaba de llegar con nosotros. Tenía un apego muy grande con su mamá, Mm, ¿no? Y primera experiencia en un centro terapéutico, ¿no? Que lo meten y sale a mamá y que le haga al niño como quiera. Y el niño llorando, terrible. Primer evento traumático que justo si no sabes por qué lo haces, genera demasiado daño, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pero ahora en una escuela, lo llevan a la escuela y pasa la misma situación. Lo que pasa es que a veces no comprendemos que los niños se comunican diferente. Y en particular repetía las frases que escuchaba ansioso, entonces de repente llegó a clase y decía, silla roja, silla roja, silla roja, que significaba que la maestra le decía, siéntate en la silla roja y llora hasta que te hartes, ¿no? Como en estas prácticas muy de, no sé, Arcaicas. así. Y, y entonces, pues, ¿qué genera que el niño tenga miedo en todos lados, ¿no? Cualquier lugar que vea la amenaza de que no está con su mamá, teniendo ansiedad por la separación, Sí, ya. no, pues no. Entonces, lo que, lo terrible es eso, pues autoridades, maestros que quieren educar de una forma neurotípica a todos, ¿no? Como, y que al final de cuentas creo que ni a un neurotípico le debería decir eso, ¿no? Como llora hasta que te canses no es lo correcto, o siéntate ahí, espérate, pues no es lo correcto, ¿no? Entonces, sí, para mí el autismo es como enseñarnos a prácticas más adecuadas de tener empatía y de ser humano, o sea, como a partir de eso yo he estudiado mucho como la crianza positiva, como el tema de poder dialogar con las personas sobre los sentimientos, sobre las conductas, cambiar ese chip de que las conductas son malas, sino más bien que las conductas son comunicativas, ¿no? Entonces, esas barreras de inclusión, como tú dices, no es algo muy sencillo. Permítele periodos a la mamá que esté para que puedas solventar ese miedo. Todos tenemos un miedo y lo solventamos paulatinamente con las herramientas adecuadas. No creo que haya un ser humano que no tenga ningún miedo o que el miedo lo haya superado así como así, sino que es un proceso, ¿no? Y más cuando son pequeños. Entonces, pues, y así muchas cosas que tienen que ver con ese cambio de empatía, nada más, como de lógica que presumimos mucho los neurotípicos de tener, pero que en realidad no tenemos mucho, ¿no? La humanidad, sí. Sí, entonces, ahorita, por ejemplo, las personas que no tienen un familiar o que no han tenido como que esa duda quizá dentro de sus cercanos sobre autismo o personas neurodivergentes, ¿ustedes qué podrían quizá aconsejar a nivel de cuando te tropes con alguien o con alguna situación o familiar que sí tenga el diagnóstico, que sepas que lo tiene o que puedas quizá identificarlo? Ujú. Digo, creo que también existe otro lado importante, ¿no? Yo soy el papá, yo soy la mamá de este niño con este diagnóstico, pues necesito también el que esté a un lado Ujú.
avisárselo, ¿no? Hacérselo saber. Digo, dentro de pues una situación donde ya es posible porque pertenecen a un grupo deportivo de fútbol, deportivo de esto, artístico, que a diferencia de que está sentado a un lado de la mesa del restaurante, que pues obviamente es la primera vez que ve a ese niño y a esa familia. No sé, ¿hay algo que ustedes podrían aconsejar a esas familias que no tienen un acercamiento como tal, pero que haría mucha diferencia el comportamiento de esa empatía que menciona? Sí, yo siento que sí. Para las familias que no tienen o que lo han vivido o que no saben de plano lo que es, bueno, para las personas en general, ¿no? Primero no tendríamos por qué juzgar. El juicio primero es como esta parte de que no soy nadie para hacerlo. Ujú. Y esa parte también de que si tú ya eres una persona que tiene hijos, pero no pasan por esta condición, esta situación, pues tomar en cuenta que no todos los niños son igual al tuyo. Entonces puede haber diferencias, puede haber pautas y también, si no es tu caso, que le enseñes y le hables a tus hijos al respecto, que te informes por más mínimo, porque a como vamos avanzando, de que cada vez hay más diagnósticos, en algún momento tus hijos van a convivir con una personita que tenga pues esta necesidad y muchos papás que pues pasan por eso, que están llevando un diagnóstico, tienen mucho miedo. Es la parte, pues lo social, ¿no? Como que cómo van a interactuar con él, con ella, cómo lo van a tratar. Entonces es educarnos, no tener juicios y para los papás que pues sí van dentro de ello, es un día a la vez y es ir abrazando cada uno de los avances, es lento, es un proceso, toma tiempo, te vas a desesperar, te vas a cansar, pero pues de todas formas ahí va a estar todo el tiempo. Entonces es como, tómatelo tranqui, vamos viendo las etapas, nos vamos descubriendo juntos, porque también los papás aprenden cuando van conociendo a sus hijos realmente, cuando ya es como que, ahí se le ha dado el diagnóstico, ¿quién es mi hijo? Porque tu hijo va a ser un adolescente con gustos, va a ser un adolescente con personalidad, que tú tienes que descubrir. Entonces es una cosita a la vez. Ya, muchas gracias, Alejandrina. ¿También aportarías algo, Roman, de Sí, sí, qué podríamos hacer personas que no tienen o las personas que en general, ¿no? Como lo dices. sí, creo que justo esta parte de que el autismo te enseña a la variabilidad, a ser tolerante en todos los sentidos. Creo que mi recomendación iría en ese sentido, ¿no? De tolera todo, o sea, no cuestiones, o más bien no hagas un juicio de valor a ninguno de los escenarios, sino pregúntate primero cómo puedes ayudar, ¿no? Mm. A lo mejor ayudas no estando de momento, ayudas tal vez sí estando, tal Estoy vez... estorbando, ¿no? Ajá, sí, es que es una realidad en un principio, ¿no? Si no sabes qué hacer, pues Estorbo. hazte un lado de momento, ya después vas a poder aprender, acércate a los que saben, que es la familia, porque siempre preguntamos, bueno, ¿cómo juega? De repente hay estas preguntas como, ¿qué tipo de juguetes para un niño autista? Que le guste, o sea, es un niño con gustos, no hay algo para el autista, no existe esa situación, sino más bien una persona que tiene gustos, que tiene intereses, y que cuando acompañamos con esa calma, decir, ok, a lo mejor él tiene una crisis, no sé qué hacer, pues me retiro o dime qué hacer y yo te acompaño, pero muchas veces lo que pasa es que vamos juzgando, creyendo que nosotros lo haríamos mejor, ¿no? Por ahí acabo de leer una frase que es, tú no te preocupas de la discapacidad o de nada si no te toca, pero cuando te toque ahí te caen todos los dientes, no, no esperemos eso, ¿no? No es necesario, sino humanicemos la práctica de ser empáticos. Y ser empáticos es simplemente saber que cada quien vive sus propias historias. Este, en ese sentido es lo importante, ¿no? Después, pues sí, aprender del tema, escuchar, no solo el autismo, porque Ujú. autismo nos abre esa apertura, pero esa es de escuchar también de la sordera, de la discapacidad visual, del síndrome de Down, o sea, es de aprender de toda la variabilidad, porque inclusive tú puedes estar en esa variabilidad. Muchas veces nos sentimos que no encajamos y no necesariamente tenemos autismo, tenemos otra cosa. Yo soy de los que piensa que todos tenemos algo, pero nadie nos ha diagnosticado, ¿verdad? Sí, todos tenemos algo. La idea es que podamos aceptar que todos los seres humanos somos distintos. Por eso ese concepto de la neurodiversidad me gusta tanto, porque entonces tú dices, yo no tengo que ser igual que los demás, simplemente tengo que ser yo.
y así no tengo que encajar con nadie. Me tengo que aceptar. Y en esa medida, pues puedes aceptar a los demás, ¿no? Esa sería como la recomendación. Gracias, Román. Justo ahorita que nos compartía Román y Alejandrina de qué poder hacer personas que quizás no están relacionadas mucho con familias o en este caso diagnósticos de autismo o neurodivergencia, quisiera hacer como un pequeño resumen para irnos enfocando ya más en la parte terapéutica y a la parte de qué hay por ahí en CBD. Recuerden que el tema que tenemos ahorita en el episodio es autismo, inclusión, CBD y ver si esto es una alternativa realmente, si es un tabú, si es una esperanza, porque creo que llega un momento donde, como decíamos, ¿no? Ese checklist de la despensa, la familia busca hacer todo lo que esté en sus manos. Yo lo he vivido en la parte nutricional, por ahí escuché que tengo que quitar los lácteos y pues vamos a quitar los lácteos. Y por ahí escuché que el gluten y vamos a quitar el gluten. Lo mismo desde el inicio del diagnóstico, ¿no? De que tengo que hacer esto, cuando ya simplemente por una clasificación 1, 2 o 3 o simplemente por el diagnóstico. Entonces, eh, empecemos por esa parte, por CBD. ¿Qué les parece? ¿Qué dice la evidencia? Me gustaría que definieran un poquito que no es lo mismo que el fumar, que no es lo mismo exactamente. Incluso, digo, para no adelantarme y no mencionarlo y que venga de parte de ustedes, que lo relacionen mucho a esta parte terapéutica. ¿Qué se dice del CBD? ¿Qué es? ¿Para qué nos puede apoyar? Bueno, el CBD es un compuesto de la planta de cannabis, cannabis sativa A, llamada científicamente, que se extrae. Se extrae mediante un proceso que se llama descarboxilación, donde se utiliza calor, se utilizan aceites, obviamente. Estamos hablando cuando es un proceso legalmente estandarizado en un laboratorio, porque mucha gente lo hace de manera casera. No lo hagan, por favor. No sabes ahí ni lo que estás extrayendo porque no tienes los materiales y los insumos necesarios para hacer un proceso de manera cuidadosa, de manera limpia, de manera que no tenga pesticidas, de plantas que sean cultivadas dentro de espacios adecuados. Entonces es todo un proceso el que hay que llevar. Una vez que se extraen, pues obviamente se combina de pronto con aceites de diferentes esencias. Todo también depende la necesidad del paciente. Hay pacientes que lo utilizan para oncología, para el cáncer. Yo tengo tengo una tía que lo usó durante su tratamiento de cáncer y le resultó hasta cierto punto porque su cáncer ya estaba muy avanzado. Entonces no hubo como un avance tan grande, pero sí hubo ciertos puntos a que le ayudaron, por ejemplo, a recuperar el apetito, en la ansiedad también de estar tanto tiempo en una sola situación, en una postura, etcétera, ¿no? Claro. Pero ya en cuanto a la parte terapéutica, pues sí hemos tenido ciertos indicios de estudios de avance en el autismo. Okay. Porque si tú buscas así de que, está este estudio que confirma científicamente que en tal lugar se utilizó, no lo vas a encontrar todavía. Hay muchos médicos que han estudiado el autismo en alguna parte, pero el uso terapéutico del CBD más allá. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide que está en nuestro cerebro. Entonces este sistema se encarga de hacer homeostasis o regularnos más bien en ciertas áreas que son como el apetito, como lo emocional, ¿sabes? Como que te puedas contener. Es por eso que, por ejemplo, ya cuando una familia está en tratamiento, ¿sabes qué? Las crisis han disminuido. Es porque ese sistema se va regulando a través del uso que va dando el CBD. Sí. En Argentina hay una fundación que se llama Mamá Cultiva en Argentina, donde ya las familias tienen sus permisos anti-Reprocan, que es pues los que te otorgan el uso, el cultivo, el portar. Y es una fundación muy grande. Okay. Y son mamás que tienen pues a sus hijitos con autismo, algunos tienen epilepsia, algunos tienen otro tipo de discapacidades, algunos tienen cáncer. Entonces ya pues depende la familia, es cómo se va trabajando. Entonces este sistema conecta con ciertas moléculas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuando tú le das CBD a tu cuerpo, pues obviamente viaja por el torrente y lo que hace es conectar con el CB1 y el CB2. Uh-huh. Y también tiene una cierta relación con la anandamida, que eso pues se ha descubierto como que juega un papel muy importante
en todos los procesos que vamos teniendo en el aprendizaje, en nuestra esencia y en lo que nos hace ser, ¿no? Que es algo que en el autismo pues también está un poquito a desfase, vamos a decir, porque se puede adquirir, como decía Román, con el tiempo, con terapias y demás, pero por eso el CBD pasa a ser algo alternativo. No es algo que te va a mega resolver. Por ejemplo, yo tengo niños que tienen situaciones en la conducta y a ellos lo que se les ha regulado primero, luego son las crisis, la conducta. A otros que es el lenguaje. Así niños que traían para hablar, pues como que de pronto se trababan y demás, ahorita ya tienen un lenguaje más congruente y más fluido. O ya no hay tanta disociación entre una conversación, ¿no? De que si el tiempo de atención era de 5 segundos, ahorita ya es de 15. Entonces eso ya es un avance que va siendo de manera progresiva. Ok. ¿Por qué? Porque no hace que se duerman algunas partes de tu sistema, ¿sabes? Mi primo estuvo con medicación durante un tiempo y pues ya después como que todo ese proceso del detox y demás, pasó a usar CBD. Entonces hay una comparativa en cuanto a personalidad y habilidades también que pudo ir desarrollando conforme fueron pasando los meses, porque la medicación era como un estado de sedación para que el niño fuera a poner atención a la escuela. Y aparte no nos dejaban usar Crocs. Entonces, Pues sí, Entonces, quede grabado. entonces era un proceso muy complicado, ¿no? Como estar ahí empujando al niño todo el tiempo a que hiciera cosas. Entonces, una vez retirado, el proceso de desintoxicación, pues sí es un proceso como si dejamos de tomar café los que dependemos del café. Te da ansiedad, te estresas, sin contar que sí ayudan los medicamentos, eso no lo voy a negar, porque en ocasiones hay partes del cerebro que necesitan un poco más de estimulación para llegar a lo que quieres llegar, pero ya llega un punto en el que se crea una resistencia y una dependencia. Entonces es ahí donde viene, pues, pues hay que subirle más porque ya no le está funcionando el buste, o hay que cambiar otro medicamento más fuerte, o hay que retirar en algunos casos si está pues yendo bien el tiempo de tratamiento y de avances. Entonces sí es un proceso de tiempo, pero sí es como una alternativa totalmente natural, no crea dependencia porque no hay un exceso de THC. Cabe resaltar que hay algo que se llama efecto séquito, que es cuando se combinan ciertos cannabinoides y van generando una homeostasis pues un poquito, digamos que los niños están acostumbrados al medicamento. Entonces si tú le das unas gotas de aceite no va a ser lo que hace una pastilla de sedar 8 o 10 horas a 2, 3 horas, ¿no? Entonces son efectos repetitivos, es tiempo prolongado. Y yo quería resaltar eso, Alejandrina, porque son cosas que por ahí me tocó escuchar en algún momento de personas especializadas en temas de CBD. Y qué bueno que lo resaltaste, que quisiera hacer énfasis. El uso de CBD no genera una dependencia, porque al final no es un medicamento, ¿no? Está regulado, obviamente. Por ahí una de las preguntas de las personas en redes fue que si es algo legal. Y tengo entendido que, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos lo tiene como pues un medicamento, una sustancia más. ¿Ok? Un medicamento que se llama Pediolex, que ya es legal y te lo venden con recetas. Pero pues, nosotros estamos varios años más abajo de la evolución. Sí. Sí, entonces que quede bien claro esa parte, o sea que sí viene precisamente de esos extractos y voy a hacer otra vez énfasis en lo que dijiste al inicio. Lo importante de que sea de un laboratorio, esta parte de naturista, de que voy a la esquina y me costó 50 pesitos o 100 y que dice CBD y que me va a ayudar a esto, como los hay un montón de test de sustancias que no saben ni de qué es, cuánto tiene, cómo tiene los niveles, la concentración, pues además de no servirte para nada, te puede ser perjudicial, porque por ahí escuchaba también que sí puede haber procesos como muy artesanales, en la cual sí te están dando pues la sustancia que sí es adictiva, que sí te puede ocasionar un daño como tal, porque no lo está haciendo un laboratorio y lamentablemente no existen pues en todos los espacios a nivel México gente que esos laboratorios tienen un costo elevado para hacerlo de manera correcta, no con el fin terapéutico. Trabajas con un CBD que viene, es algo que siempre se tienen que fijar, que tenga su carta o su hoja de autenticidad y que sea certificado ante COFEPRIS. Ok. Entonces es un punto importante. De hecho, era una pregunta que quería hacerles, cómo podernos dar cuenta de qué sí comprar o qué no. El costo que puede promediar, porque también a veces es, oye, si cuesta menos de 100,
digo, creo, yo me imagino, no tengo idea. Hasta ahorita no he tomado CBD, entonces no podría decir, o no me he buscado como cuánto cuestan y demás, pero eso también es una referencia, creo. Sí, pues depende, ¿no? Hay unos que valen, yo he visto como que el estándar de los que no son artesanales entre 1,000 y 1,400. Ahí está. 1,600. Entonces, si te encuentras uno de 100, cuidado. 100, no, loco. Sorry, bien, aunque Sí, creo que es muy importante esto de aclarar que es un proceso regulado, ¿no? Porque lo que ha pasado y pasó, por ejemplo, mucho tiempo con el clorito de sodio, que también nos lo vendían como una alternativa en el tema del autismo, ¿no? Creo lo que he investigado es que anecdóticamente hay muchos casos de personas que han usado CBD y que ven ciertas mejorías, ¿no? El tema es que aún no se junta como una evidencia sólida para poderlo ya meter como tal en todas las de la ley, pero está en ese proceso. O sea, lo que yo estuve leyendo últimamente es que sí está teniendo mucha evidencia positiva en ese sentido, pero que aún no consigue pues estandarizarlo del todo. Ok. Pero que algo muy importante que creo las alternativas son buenas en cada caso en particular, que se analicen bien, que terapeutas que conozcan sobre ese guía, por ejemplo, si se acerca a mí, yo no tengo ni idea sería antiético, ¿no? Entonces, a veces como algo se populariza mucho y cualquier terapeuta intenta entrar en eso sin el conocimiento. Yo sí diría que si van a utilizar esas alternativas, sea con alguien que realmente tenga el conocimiento. Escucho a Alejandrina y se ve que domina el tema. Y que sea así, que podamos guiarnos y apoyarnos de personas que realmente tengan todo un estudio, un conocimiento, que nos puedan decir los pros y los contras en todos los sentidos, porque creo que no hay ninguna alternativa que sea la panacea. O sea, todo suma, todo en conjunto vas a ir sumándolo y lo puedes utilizar y lo puedes aprovechar. Lo único que siempre nosotros queremos evitar es esta parte de que la dieta, que el CBD, que cualquier cosa sea como esto ya va a solucionar los problemas, ¿no? Porque no es así, sino es una estrategia para esto que tú me explicas es muy bueno, ¿no? Porque también en la parte conductual muchas veces nos fijamos en erradicar la conducta, pero pues no nos damos cuenta de todo lo que implica esa conducta, ¿no? Ok. Me parece muy valioso. Sí, y puntualizar también por ahí un par de dudas referentes al CBD. Y bueno, creo también yo tengo una forma de pensarlo, ¿no? Muchas veces nos decimos, o creo que escuchamos que esto tiene que ser parte de una receta médica, quizá. Entonces, ¿tú qué opinas ahí, Alejandro? Por ejemplo, y digo, ¿a qué voy? Te pongo mi ejemplo, ¿no? Hablando de la nutrición infantil. Digamos, en nuestras normativas, el proceso de que quien dé una fórmula infantil de lechita para un bebé es el pediatra, ¿no? O sea, no es el nutriólogo pediatra. Pero muchas veces te enfrentas es que yo sé que esto puede mejorar. O sea, es que yo sé que esto que está recibiendo no es lo correcto. Y te enfrentas a un mundo donde, ¿qué haces? O sea, sigues la normativa porque así son las pautas, o ves por tu paciente, por tu familia, decir, yo sé que esto le va a ayudar si yo le digo, cámbiala, ¿no? Haz esto. No sé qué opinas tú, Alejandrina, en eso, si realmente, por ejemplo, que nos compartas también de dónde viene esa preparación que tuviste con CBD para que las personas que a lo mejor ahorita se interesen y que quizás se te puedan contactar, sientan esa más confianza de decir, ok, no es cualquier persona que levantó la mano y yo voy a trabajar el CBD, ¿no? No, pues es cuestión de tiempo, estudio y empeño, ¿no? Todo esto nació cuando yo estaba con mi primo como monitora, porque su mamá justamente decidió hacer un retiro así de fármacos porque el niño ya estaba llegando a niveles de subir de peso muy rápido, como de Ok. que la misma ansiedad que tenía reprimida con la medicación hacía que el niño estuviera comiendo cada rato. Entonces empezó a subir de peso como pues, muy desmedido, no en 2, 3 meses, subió muy rápido. Su mamá retiró los fármacos por decisión propia, porque muchas veces también como de que, ay, puedo, no puedo, ya es a criterio del papá si lo quiere o no medicar o retirar. Y ella empezó a hablarme de que, ¿sabes qué? Había leído sobre el CBD y pues no sé qué hacer. Me llama mucho la atención y demás. Entonces, pues yo estaba como, bueno, pues vamos a empezar a investigar de esto, ¿no? Esto fue como en el 2022, 2023, de que vamos a empezar a investigar y para esa temporada yo estaba como por terminar la universidad.
entrando al cuarto año Ujú. y tenía que hacer un proyecto de tesis. Entonces su mamá dice, entonces su mamá dice como, ay, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a darle CBD, con una terapeuta. Ojo, no fui yo la que empezó a darle, con una terapeuta de Culiacán. Y yo, pues va, está bien, vamos para que de que cómo se porta en el kinder y que le hagas todo el registro. Y yo, pues va, dije, está bien. Entonces me estaban presionando a mí en la escuela de qué vas a hablar en tu tema. Y yo de que, todo. Pues vamos a ver esto, ¿no? El uso del cannabidiol en un alumno con diagnóstico de autismo. Ajá. Algo que quise titular, pero no me acuerdo. Pero, De suyo de caso. ajá, fue mi caso de estudio. Entonces empecé a observar mes con mes. Tengo ahí bueno, no, está en Ciudad de México. Tengo un libro con registros, tengo mi proyecto de tesis, son como unas 40 y tantas hojas, referencias, encuestas, todo el estudio mes con mes de todos los tipos de CBD que le dieron al niño. Obviamente haciendo procesos de desintoxicación cada cierto tiempo, que sabes que no, pues vamos a darle uno con una mayor concentración Ok. porque trae un diagnóstico de autismo y comorbilidad con TDAH. Entonces, así hay que bajar la hiperactividad desde el 100. Si ya estamos en un 50, pues estamos de gane. Entonces, en el proyecto de tesis, así de todas las observaciones, tengo también unas gráficas de cómo disminuyó la hiperactividad, la ansiedad, cómo aumentó la socialización también, o sea, como un poquito la tolerancia a los entornos y demás, que fue un proyecto que duré haciendo un año. Pero en cuanto empecé a hacer el proyecto, empecé a hacer un diplomado en una escuela que se llama Instituto Iberoamericano de Medicinas Alternativas. Ujú. Si mal no recuerdo, está en Guanajuato esa escuela, pero lo hice en línea, estudiando en clases en vivo, con una evaluación final y tiene valor curricular también. Excelente. Como decimos, no cualquiera debe estar dando esta recomendación sin conocimiento previo. A mí me funcionó. Me preguntabas esto de la receta médica y demás. Yo ahorita no trabajo con esta parte, ¿sabes? Es como esa alternativa que en muchos lados del mundo ya se quitaron la venda para decir funciona. ¿Por qué? Porque no le estás dando la planta, niño. O sea, Claro. no es como escuchas el nombre de la planta y la gente ya, no, sí debo decir ponerlos. Después lo podemos bloquear, ajá, porque si lo bloquea Ajá, redes sociales. cuidando las palabras, es como que la gente lo escucha y ya está espantada, ¿no? De que, listas, no es un niño. Pero si realmente te ponen a ver, hay libros, hay investigaciones, hay proyectos que están pues con todo el fundamento. Y siento que una receta médica no determina si el papá quiere o no quiere y está en disposición a tratar a su hijo con una alternativa, que hay una posibilidad de que sí le ayude y hay una posibilidad de que pues sea como agua, ¿no? Claro. Es igual que con cualquier medicamento, porque hay papás que han decidido medicar y al mes y medio suspenden porque no soportan ver a sus hijos en el estado en el que están. Entonces es algo muy importante hacer hincapié de que hay un conocimiento, no está esta parte de la receta médica como tal, pero hay una conciencia en los padres, Ujú. una información previa y una hoja de permiso donde cada quien está de acuerdo de lo que está haciendo. Claro. Y eso es bien importante. Yo creo que va para todos. El hecho de en algún momento seguir ciertas recomendaciones, ¿no? En este caso de una recomendación de CBD, que sea con base a alguien que te lo está dando y que es una persona profesional, porque vaya, vamos a ser honestos, ¿no? No nada más hablar de CBD. Pues a mí me funcionó, me lo dijo tal, me lo dijo la clásica, me lo dijo la vecina, me lo dijo, etcétera, etcétera, y hacemos más caso a veces a este tipo de recomendaciones que a un profesional de salud, que a un profesional que está estudiando esta parte y que es que no, mejor vámonos por el tecito natural porque pues el medicamento son medicamentos. Entonces, ver esa parte de la importancia de si lo vamos a hacer, que sea con base a alguien que tenga un respaldo científico de preparación para poderlo realizar, ¿no? Pues vamos a ir yendo a los comentarios finales. Por acá creo que hay algo más que quisieran aportar en tema de CBD antes de ir llevando el cierre de nuestro episodio. Yo creo que nada. Sí. ¿Ustedes algún comentario? No, yo simplemente a todas las familias siempre recomendarles este pensamiento crítico en todas las aplicaciones que tengan con su hijo, ¿no? Como menciona Alejandrina, es válido a veces decir, esto que veo no me convence y retirarlo,
pero siempre estar como en esa duda y ese avance, ¿no? Yo sé que es complejo, pero siempre recomendamos, bueno, yo intento educar a las familias a cuestiónense hasta lo que yo les digo, ¿no? Porque no tengo las respuestas completas ni nadie las tiene. Y cuando vamos al médico, pensamos que esa es la panacea, como eso va a Sí. funcionar y arreglar todo. Entonces siempre recomiendo pensamiento crítico de no me está ayudando, somos humanos, nos podemos equivocar, que lo cuestionemos, no con una desconfianza, sino con una apertura de, bueno, ¿qué otras alternativas, como puede ser el CBD o algunas otras que hay, pues para avanzar, que es lo importante? No, muchas gracias. Bien, pues justo súper interesante esos temas que nos están compartiendo, hablar de CBD, de inclusión, de autismo, neurodivergencia, y que incluso ahorita que nos tocó hacer un par de pausas, también nos compartía Alejandría unas situaciones que podrían ser parte del cierre, ¿no? De en qué lugares están, ¿no? Qué es lo que se viene para ustedes, que por ahí preguntábamos un poquito que andas en Ciudad de México, que ahorita te tocó estar por acá y que quisimos aprovechar y que estuvieras acompañándonos en el podcast. Y qué mejor que complementándolo con Román, que por ahí a Román ya lo teníamos pues en la mira, ¿no? De que nos acompañara un episodio. Hemos compartido ahí un par de eventos que el cual me ha hecho parte de, justamente con enfoque de autismo. Y pues justamente para ir llevando al cierre, como comentarios finales, consejos, sugerencias a las familias que nos están escuchando, que nos vieron, van a estar ahí sus redes sociales para que les contacten y demás, la gente que está interesada tanto en CBD como en el espacio de SEAL, que ahorita se encuentra Román, pero ahora sí que por parte de ustedes, ¿qué viene para Román, para Alejandrina? ¿Qué están haciendo actualmente para que las personas se puedan interesar? Bueno, yo como Alejandrina, como Guayac, ahorita actualmente estoy trabajando en la Ciudad de México, trabajo en un espacio con adolescentes y adultos autistas. Como decía Héctor, fue como una semana y aprovechar para venir a trabajar aquí, grabar este episodio. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Ahorita lo que sigue es como regresar y aprender, trabajar más herramientas, estar haciendo sesiones virtuales, talleres, pues también hago en Ciudad de México como acá, para justamente esto de la capacitación y concientizar a los papás, para los que pues ya también vienen en tratamientos de CBD, que ahí tengo a mi comunidad de niños aquí en Mazatlán, es darles continuidad, darles un seguimiento, herramientas y demás. Entonces, pues es lo que hay por ahora. Y yo quisiera que nos compartieras, Alejandrina, ahorita que nos platicaba en el corte, de el espacio en el cual estás, ¿no? Ese centro, porque digo, yo no sé si ustedes hay algo parecido aquí, en Mazatlán o en Sinaloa, similar, que es lo más parecido, Desconozco, creo que no. ¿no? Entonces ahorita por eso me llamó la atención lo que compartías, o sea, es un centro educativo. Bueno, esto depende, no sé si puedo decir marcas, ¿no? Sí, no, sí, 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 adelante, sí, sí. Pero esto es de parte del sistema de cultura. Entonces, de ahí se desprende Armónicos, que Armónicos es una escuela que trabaja con adolescentes y adultos autistas, que es algo que platicábamos ahorita en el corte, que cuando ya, pues, el niño con autismo pasa a su proceso de adolescencia o de adultez, es como si se olvidaran de que hay que seguir tratando, que seguir trabajando, estimulando. Justamente ahí en Ciudad de México, ese espacio pues se encarga de mantenerlos activos en cuanto a aprendizaje, enseñanza, estimulación, a que también su parte social se incremente, porque de verdad que es muy bonito verlos a todos así súper adultos, algunos que se van en el metro, que hacen cosas ellos solos que digo, yo no manches, a mí me da miedo todavía ir distancias lejos y ellos conocen todas las rutas del metro. Ellos son los que me han enseñado a moverme. Entonces, en este espacio, pues se trabajan habilidades como la música, porque ellos tienen de pronto habilidades súper elevadas en cuanto a tocar el piano. Hay una chica que toca el piano y me está viendo los ojos y se sabe todas las piezas así completas. Chicos que les gusta actuar, que les gusta serigrafía. Siempre es como estimular todas estas habilidades y también complementarlo con habilidades sociales, que es otra de las materias que se les enseña, español y matemáticas, que son las que enseño yo con el grupo de los que acaban de entrar en este próximo ciclo escolar, que están entre los 15 y 19 años. Entonces es como
un poco de todo lo que necesitan acorde a su nivel y a su capacidad. Es una escuela totalmente adaptada, donde los no tienen puertas, no tenemos estímulos visuales, las paredes no están pintadas, son bloques. Obviamente está bonito y todo limpio, estructurado, pero es todas estas adecuaciones. Hay pictogramas por todos lados, hay un calendario con pintos, para todo, 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 todo hay pictogramas. Entonces, a través de eso, ellos pues de ahí tienen su día, ya te preguntan si necesitan algo, ya saben a dónde dirigirse, a qué hora nada más llegan, ven el calendario así en la pared, y ya que no, pues el de Flandria a las 9, grafo motricidad, y ya se meten al salón, y ya empezamos a trabajar. Eso está padrísimo, por eso quise que lo compartieras con las personas, que si bien hay varios que ya por algo están viendo este episodio, son su comunidad, tanto de Román como tuyo, pero a ver otras personas que por primera vez les tocó conocerlos y el tener este tipo de ejemplos de centros educativos, pues habla de todo lo que se puede lograr, ¿no? O sea, no solamente en ciudades grandes, sino también en una ciudad más pequeña, que por ahí el seguir hablando de esto, el seguir compartiendo información de autismo que pues creo que es cuestión de años, que al final a veces vamos más lento que otras ciudades o que otros países, pues es parte de que pues por algo existe en la Ciudad de México este tipo de espacios, ¿no? Román, ¿qué se viene? ¿Qué andamos? ¿Algo que quieras compartirnos? Sí, pues nosotros en SEAL siempre intentamos renovarnos, ¿no? Renovarnos en el sentido de cuestionarnos cómo podemos hacer mejor la práctica. En cuanto a evaluación, yo pongo mucho empeño en saber cómo poder dirigir bien a las familias. Ahorita estamos renovando todo el sistema de evaluación para poder dar un perfil de aprendizaje que le sea más claro a las familias, porque muchas veces nos quedamos en esta parte de nada más el autismo, ¿no? Pero queremos poder guiar con sabiduría, con paciencia, que las familias tengan un punto de partida muy claro, ¿no? SEAL pues sigue renovándose, buscamos gente que siempre esté interesada en ese proyecto de vida. Siempre cualquier colaborador de SEAL le decimos, esto es un proyecto de vida porque tú vas a impactar mucho en las familias, ¿no? Entonces, pues SEAL Mazatlán es un espacio para que ustedes puedan florecer, para que ustedes se sientan pues únicos como son y valorados. En ese camino, pues seguimos, por ejemplo, ahorita estoy estudiando maestría en educación, porque lo que quiero implementar ahora es entrar en las escuelas, ¿no? Poder entrar en las escuelas con programas que les ayuden a todos los niños a hacer las adecuaciones correctas. Y pues ese es el camino. Estoy disponible siempre para espacios. Ahorita, este fin de semana me voy a Guadalajara a dar un curso. En octubre a Teletón, el CRIT de Occidente también me invitan a dar un curso. Entonces, pues donde quieran un espacio donde podamos hablar de autismo desde esta parte social, pues yo encantado de poder hacerlo. Sí, muchas gracias y por eso creo que ahí se entiende la razón de invitarlos, de estar presentes y compartir en conjunto sobre este tema de autismo, inclusión y CBD. Hubo una pregunta que no quisiera que quedara fuera porque sí las preguntas las fuimos haciendo por parte de los interesados en redes sociales y bueno, me gustaría ver si ustedes dicen sí o no. En cuanto a la alimentación, me mencionaban por aquí que si esto puede mejorar precisamente los síntomas de autismo o el espectro autista. Eh, yo podría decir, como dice la pregunta, ¿puede? Sí puede. ¿No? Sí puede, pero así como puede en este diagnóstico, puede en cualquier otra persona que tenga o no tenga un diagnóstico de autismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona va a dormir mejor, ¿no? En el autismo eso es una de las diferencias cuando la alimentación mejora, es un niño que ya no tiene insomnio. Esto de que el estómago es el segundo cerebro. Exactamente, sí. Entonces por ahí va. Si bien no quise desglosarlo más allá, no quise dejar fuera esta pregunta. Sí, que claro que sí influye. Son niños que ya tienen su comportamiento que antes se autogolpeaban y ahora dejaron de hacerlo. Pero así lo digo, como puede ser en diagnóstico de autismo, puede ser en un niño cualquiera que tiene una selectividad alimentaria y que el hecho de que mejore su alimentación va a mejorar todo. Su dormir, su descanso, su sistema gastrointestinal, aprendizaje. Entonces, claro que puede mejorarlo, ¿no? ¿Con qué quisieran cerrar? ¿Algún mensaje para ya despedir el programa? Sí, pues yo agradecerte por el espacio porque justo creo, Alejandrina tal vez esté de acuerdo conmigo, cualquier espacio de hablar de autismo desde esta perspectiva a nosotros nos enriquece porque
querer llegamos a más personas que a lo mejor solo han escuchado ese autismo negativo, ¿no? Y también no queremos en ningún sentido romantizarlo porque sabemos que hay barreras, sabemos que hay retos, pero sí es importante valorar a la persona como es. Entonces el mensaje de despedida es, si ustedes están en un centro que quieren normalizar a su hijo, corran de ahí. Esa no es la opción viable. Busquen espacios donde acepten a su hijo y le enseñen las necesidades que tiene. Gracias. Buen mensaje por ahí, Alejandrina. Pues, muchas gracias por esta oportunidad, por esta plática tan enriquecedora. Sé que todos nos vamos así como que con mil cosas por trabajar, por implementar, por hacer y cambiar. Pero mi mensaje para los papás sería que confíen en sus hijos, porque creo que si tú le transmites al niño o a la niña esa sensación de que lo está logrando, de que lo está haciendo bien, va a hacer que se sienta incluido, incluida en el primer espacio que es el núcleo familiar. Seas mamá soltera, papás juntos, en pareja, como estés viviendo, la integración en el primer núcleo es lo que va a hacer que el niño empiece a despegar todas esas conductas y avances de manera agradable, de manera donde se sienta contenido, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, mi mensaje de cierre pues precisamente es el acérquense a personas que tengan pues expertise, que estén primeramente que amen lo que les gusta, porque el hecho de que les guste su trabajo, su acercamiento con las familias, sabemos que siempre buscamos hacerlo mejor y hacerlo mejor. Acérquense a estas personas, por ahí, repito, van a estar las redes sociales y no, la Alejandrina lo hizo perfecto, creo que Tiene todo yo así como robot. nos dio una clase aquí de cómo hacerlo mejor. Alejandrina, muchas gracias. Y al momento de acercarse con estas personas, pues podemos profundizar mejor. Ahí dejamos, repito, sus redes. Les agradezco mucho que se quedaran aquí hasta el final, las personas que vieron el episodio. Agradezco mucho también si pueden dejar comentarios, experiencias que tengan relación justamente con el tema de hoy. Por ahí, repito, como le haríamos a Alejandrina la campanita. Por ahí vamos a dejar para que se puedan suscribir y que vean los siguientes temas, que al final repitamos, este proyecto de Entre Pláticas y Platos va hacia familias, desde temas de crianza, salud y nutrición, desde niños, embarazadas, mamás, papás, que vivimos toda esta parte de la paternidad, la maternidad y buscarlo hacerlo mejor. Muchas gracias por el episodio, nos vemos el próximo y espero que les haya gustado. Bye. Entre Pláticas y Platos.